Estás escuchando La Buena Influencia. La naturaleza de la mente al descubierto. Los misterios del corazón a debate. Con Charán Díaz. Buenas noches, amigos, buenas noches, amigas, y felices noches de podcasting, porque estás escuchando un programa de psicología. Se llama La Buena Influencia. Te habla un servidor, Pepelu, y tengo a un buen amigo, un buen profesional, alguien que nos va a acompañar en este viaje, en estas charlas psicológicas, para llegar a sacar la buena influencia, porque ese es nuestro objetivo, influir positivamente en el mayor número de personas posibles. Al otro lado de la línea, desde España, tengo a un buen amigo, a un buen psicólogo, se llama Charán Díaz. Buenas noches, Charán. Buenas noches, Pepelu. Un abrazo desde aquí, amigo, y tú eres un ejemplo de buena influencia y seguro que esto va a ayudar también al programa. Pues eso espero de verdad. En este programa tratamos temas terapéuticos, temas reales, a veces ficticios, pero temas que aparecen en las consultas. Y para eso tenemos a nuestro psicólogo especialista, Charán Díaz, al que le vamos a consultar casos. Pues vamos a prepararnos para empezar con el caso de hoy. ¿Estás listo, Charán? Adelante. Vamos con el caso. Bueno, es un hombre casado que se llama Libidoso. Libidoso vive con su esposa y su hijo de 3 años en la actualidad. Su matrimonio se ha convertido en su mayor problema. Está planteándose divorciarse. Y es lo que ahora vamos a consultar contigo. ¿Debería divorciarse o no? ¿Cómo le podemos ayudar? Te cuento su historia. Libidoso se casó hace ahora más o menos 3 años y el matrimonio supuso para él en ese momento en su vida un antes y un después. ¿Cómo era el antes del matrimonio? Pues su vida antes de casarse era desenfrenada. Vivía de noche, dormía de día, trabajaba de animador, profesor de baile, era semigigoló. Su pasión, como puedes suponer, eran las mujeres, y lo siguen siendo. Y su vida era la de noche, lo disfrutaba como nadie. Una mujer tras otra caía en sus brazos. La verdad es que su vida sexual era mucho más activa de lo que cualquier persona puede imaginar. Te estoy hablando de que si no tenía un encuentro sexual al día, eso le acarreaba dolores en sus partes pudentes y le alteraba el ánimo. Hablamos de alguien que admira al sexo femenino, no a alguien depravado, pero que en su caso es capaz de elevarlo a la categoría de arte. Sería el 7º o 8º arte para él. Sin embargo, Libidoso ya tenía una edad y era suficiente ya la edad para decir: oye, que quiero ser padre, que el instinto me llama, que ya ha llegado la hora de sentar cabeza. Y decidió buscar a alguien con quien tener un hijo. Claro, el problema era su vida, que no era la adecuada para encontrar a alguien para formar familia, al menos como él la concebía, ¿no? Ningún padre, pues, en su estado de animador, de fiestero, podía continuar con esas fiestas y criar a un niño, sobre todo los primeros años. Su vida chocaba con la imagen que él tenía de un padre como ejemplo de conducta responsable y que vivía de día, no de noche. Libidoso, con unas ganas realmente heroicas que te podrían sorprender, cambió de trabajo, cambió de vida, cambió de tipo de mujer que le gustaban. Dejó la noche por el día y empezó a buscar al tipo de mujer, ese opuesto, totalmente opuesto. Es decir, a una mujer tranquila, responsable, decidida y sobre todo una mujer ajena al mundo de la noche, que vivía durante el día. Una mujer que vistiera como una madre, no como una mujer de fiesta, atractiva, seductora. Claro, él era admirador de las mujeres seductoras, atractivas, potentes, ¿no?, que mostraban sus atributos. Y se convirtió a cabo eligiendo a una mujer por la que no sentía mucho o no tanto como él empezaba. Parece mentira, pero encontró muy rápido a esa mujer. Y tardó muy poco en dejarla embarazada. Y fue un acuerdo mutuo. Los dos dijeron: vamos a tener un hijo y yo te conozco a ti porque quiero tener un hijo y estamos de acuerdo, vamos a formar una familia. Todo empezó el primer año, iba sobre ruedas. Libidoso dio entonces máxima prioridad a la vida de su esposa durante el embarazo y a la crianza de su bebé.
Un hombre ejemplar, ya te digo, ético, moral, responsable. Llegó a olvidarse incluso de su vida pasada y creía haberse reinventado, como hace Apple con los productos, pues él se reinventó. Pero el mal humor constante, los dolores físicos en las partes que te imaginas, la fatiga inexplicable, empezaron seriamente a comprometer su vida. Libidoso no se explicaba cómo su salud había empeorado tanto en los últimos 3 años de vida como padre. Así que un día, tras años de escasos encuentros sexuales con su esposa, con la que, pues por desgracia, mantenía muy pocos encuentros, de 1 al mes, o cuando estaba enferma por temas del niño, 1 vez cada 3 meses, la tentación le subió por dentro, le comía por dentro, hasta que Libidoso consumió esa tentación y se acostó con una amiga, con una mujer ajena al matrimonio. En ese momento, como él era un hombre de valores ético, le asaltó su yo interior, al matrimonio, decir, oye, que tú eres padre, que tienes valores, que no puedes hacer esto. Sin embargo, a pesar de tener ese conflicto y esa lucha moral, psicológica, al día siguiente de haber tenido el encuentro, de haberse acostado con esa chica, su humor, su energía era otra persona. Había renacido, se había vuelto a reinventar, se sentía bien consigo mismo, alegre, con humor, había cambiado. Empezaba a trabajar con ganas. Era otra persona, era diferente. Libidoso había cambiado. Por supuesto, su hijo sigue siendo su mayor alegría, y es su más preciado tesoro, como él dice, y desde luego que el mundo de la noche y tal lo ha abandonado, pero no se imagina ahora su vida sin su hijo. El problema es que se está planteando dejar y divorciarse, dejar a su mujer actual, porque su vida entronca, ¿no? Es decir, se da de bruces el tipo de estilo que él lleva en la sangre con lo que debería ser, como el padre responsable que vive de día. El problema moral le tortura. ¿Divorcio o vida secreta? ¿Qué decisión debe tomar? ¿Cómo ves tú este caso de Libidoso, Charán? Síguenos en Twitter, @labuenainflu. Bueno, es una decisión que para tomarla sin equivocarnos tendríamos que conocer el mundo particular de Libidoso, ¿no? Su situación, su contexto, sus creencias, ¿no? Por ejemplo, las creencias que tiene Libidoso acerca del sexo, ¿no? Y la importancia que éste tiene en su vida, ¿no? Como si fuera un tema central en su vida, ¿no? Y el tema sexual, cuando por otro lado tenemos citas muy buenas de Erich Fromm, una de ellas acerca de este tema que dice que la mayor parte de las motivaciones para las relaciones sexuales no son de origen sexual. ¿Qué significa esto? Repito, la mayor parte de las motivaciones para tener relaciones sexuales no son de origen sexual. Es decir, a veces la gente tiene en la mente una serie de creencias, ¿no? Acerca del sexo y la importancia que tiene en su vida, pero muchas personas buscan sexo por ansiedad, por otros conflictos existenciales, porque no les va bien otras cosas en su vida, etcétera, ¿no? El sexo cumple su función y tiene un placer y proporciona un placer a la persona. ¿Y qué papel crees que tiene Libidoso el sexo en su vida? Parece que le da un exceso de importancia, ¿no? Al sexo por 2 razones. Una, la queja de dolores físicos excesivos cuando no tiene la cantidad que él cree que necesita, que es una dosis diaria. Por otro lado, también el aspecto que no es tan físico, es decir, el aspecto de ánimo psicológico, ¿no? Que dice que si no lo tiene, el ánimo le empeora. Y esto me parece como una rabieta de un niño pequeño cuando no tiene su piruleta, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo, no? Y lo digo con respeto a esta persona. Sí. Lo digo con respeto para que lo comprenda, que el estado de ánimo depende de ti. Esto lo trabajamos en psicología. Obviamente, ninguna de estas conversaciones que tenemos tú y yo son sustitutas de acudir a un buen psicólogo que te va a enseñar técnicas, recursos psicológicos para que puedas hacer frente a estos problemas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que, claro, si una persona está hablando de que cuando no tiene una dosis diaria de sexo se siente mal, tiene un mal estado de ánimo y tiene dolores físicos, nos tendríamos que plantear primero si los dolores físicos son de origen sugestionado o son un problema psicosomático, ¿no? Es decir, de origen psicológico.
Porque el estado de ánimo está claro que depende de ti, que se puede aprender a controlar. Es decir, si no, no Es existe. un problema de autocontrol, entonces. Yo creo que iría un poco más lejos incluso. Creo que es un problema existencial. Es ¿Un decir, problema existencial? exacto. Un problema existencial, ¿no? Un problema de cómo se plantea él toda su existencia, su vida.